importante la planificación familiar, pero también muy importante es saber cómo poder cuidar de nuestros hijos, sobre todo en las primeras edades. Y para eso está con nosotros la psicoanalista Gabriela Fernández, que nos va a hablar sobre los cuidados de los niños en la primera infancia. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quisiera que nos comentaras qué es la primera infancia. Ok, mira, la primera infancia es la etapa más importante que tenemos todos los seres humanos, en donde básicamente se forman todas nuestras capacidades intelectuales, de aprendizaje, emocionales y sociales. Entonces, es muy importante porque todo lo que hagamos en la primera infancia o dejemos de hacer en la primera infancia va a repercutir en el ser humano. Muy bien. Y, por ejemplo, nosotros cuando estamos cuando tenemos a nuestros hijos en esta edad, ¿qué es lo que debemos saber para poderlos guiar adecuadamente como sus cuidadores? Sí, mira, sucede mucho que justamente cuando los papás tienen un niño, el primer niño, dicen, hijo, ¿por qué no trae un manual, no? Sí. Este niño debería traer un manual. La verdad es que parte de lo que hemos hecho ha sido investigaciones con respecto a lo que tenemos que hacer como papás o como cuidadores principales. Cuando hablamos de cuidadores principales, no nada más es papá, mamá, sino los maestros de preescolar, cuidadoras que están en la sala de cunas, en guarderías, todos los que son cuidadores de la primera infancia. Es muy importante que trabajemos en nuestras habilidades para criar a estos niños. Bien. Entonces, sí hay habilidades, sí hay herramientas que podemos trabajar para poderles dar a los niños mucho más seguridad emocional. Creemos y sabemos hoy en día que parte de la seguridad emocional, la autoestima y la seguridad van a depender del tipo de crianza que tuvieron estos niños o que tuvimos todos cuando fuimos niños en esta etapa. Entonces, buenas prácticas de crianza o malas prácticas de crianza van a quedar registradas en desde la autoestima del niño hasta en las conexiones neurológicas del niño. Entonces, hoy en día tenemos que trabajar mucho en esta parte socioemocional con los cuidadores y con los niños para que se desarrolle una salud emocional, ¿no? Se trabaja entonces con ambos, con papás y niños. ¿Cuál sería la herramienta o algunos tips que pudieras darnos con referencia a tener una buena crianza? Sí, bueno, trabajamos directamente con los papás. Justamente lo que hacemos es darles mayores herramientas y habilidades para cómo relacionarse con sus hijos. Sucede mucho que estamos acostumbrados hoy en día a trabajar con los niños desde la parte de la conducta del niño. Esto quiere decir, el niño hace un berrinche y entonces todos nos conectamos con el berrinche del niño, ¿no? Y respondemos, también nos enojamos, también nos frustramos. Entonces lo que hacemos es decirle a los papás, a ver, en los momentos de estrés del niño, que es la parte más importante en la que tenemos que tener cuidado y enfoque en la crianza, ¿qué tenemos que hacer? La primera es desde regularnos nosotros como cuidadores emocionalmente. Esto quiere decir tranquilizarnos, saber cómo nosotros regular nuestras emociones para después darle estrategias al niño también de regulación emocional. O sea, hoy en día tenemos un problema, como sabemos, en el tejido social. O sea, nuestro tejido social está deteriorado, ¿no? Se buscan sustancias, fuman, alimentación, y todo esto es consecuencia también de que no podemos regular nuestras emociones. No sabemos qué hacer cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados. Entonces, todo esto se forma en la primera infancia. Si nuestra mamá, papá, por decir algo, nos ayudan a manejar nuestras emociones y saber que estamos enojados como niños, que estamos frustrados, que estamos tristes, que estamos ansiosos, pues entonces no vamos a necesitar ni depender de todo con la adultez. Entonces, ayudamos básicamente a los papás a decirle, a ver, cuando tu niño está frustrado, cuando tu niño está enojado, ¿qué debemos de hacer? Entonces, los momentos de estrés son los más importantes en la historia de un niño, en la infancia de un niño. Hay que poner atención entonces a todas estas herramientas socioemocionales, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tiene que ver el apego en esto? Bueno, el apego primero que nada está muy mal interpretado hoy. Creemos que el apego es tenerlo pegado todo el tiempo, dormir con el niño, lactancia prolongada. No necesariamente, o que el niño tenga apego a mí o yo apego al niño, no. El apego primero que nada es una necesidad biológica con la que nacemos todos los seres humanos y lo que busca es una persona, un vínculo de protección, de cercanía, de cuidado, de amor, de apapacho, ¿no? Y entonces eso es el apego, en la función de que yo tenga un cuidador que me proteja, sobre todo en los momentos de estrés, ¿sí?, que me cuide. Entonces el tipo de apego que yo voy a tener se llama apego seguro. Y hay apego seguro o inseguro. Que sería el que ya nos platicaste. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.